buenas noches, bienvenidos a Ecoambiental. Es un placer, como todos los lunes por la noche, estar esperándolos aquí en el estudio de Canal 7 para compartir, ustedes ya lo saben, los temas relacionados con el ambiente, con el cuidado del ambiente. Esta es una propuesta del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia, un aporte del gobierno provincial a de alguna manera esclarecer, pensar, reflexionar respecto de los temas ambientales. Y como lo hacemos semana a semana, vamos a compartir rápidamente este pequeño resumen de los temas que tenemos para hoy. Hoy en Ecoambiental, en la sección Contame tu historia, una entrevista imperdible con Carlos Pacera, dinosaurio de la conservación. Nueva colocación de dispositivos en ejemplares de ballena franca austral, en una cobertura especial de Canal 7 en Puerto Pirámides. ¿Cómo podríamos aprovechar los residuos de la pesca? Nos lo explica Jimena Dima, becaria del CENPAT. En el ambiente, en imágenes, Proyecto Atlántico Sur, con los integrantes de Antártica Films, a pocos días del estreno de Isla de los Estados en la televisión pública, y una interesante diversidad de propuestas de nuestra agenda y recomendaciones. La primera nota del programa de hoy forma parte de una sección que nos encanta, que lleva por título Contame tu historia. Estuvimos con Carlos Pacera, quien fue guardafauna, uno de los primeros guardafaunas de la provincia allá por la década de los 80 del siglo pasado y que ha editado un libro que se llama Dinosaurios, lleva por título Dinosaurios, relatos y sueños de un guardafauna, con historias de lo que fuera su paso justamente por el sistema provincial de áreas protegidas, con anécdotas sumamente interesantes para contar y revalorizando y destacando, por supuesto, lo innovador del sistema provincial de áreas protegidas de la provincia del Chubut. Vamos a compartir la primera parte de la charla con Carlos Pacera. Llegué a la Patagonia por la profesión, o sea, mi profesión como periodista, venía cubriendo notas por toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego, y estando acá en la zona hay un lugar en particular que me ganó el alma y fue en Punta Delgada. Estaba frente a los acantilados y realmente sentí que ese era un lugar al que debía volver. Eso pasó el tiempo, entregué las notas, en su momento creo que estuve charlando acá, entrevistando a Antonio Torrejón, y a partir de eso surgió una contratación para recopilar los antecedentes y redactar los primeros pasos de los antecedentes del plan de manejo para las reservas de fauna. Yo ya tenía experiencia en haber trabajado haciendo material de interpretación para parques nacionales, trabajaba en una revista dedicada a las áreas naturales, y bueno, fue así como fue el primer paso en la Patagonia. Una vez que entregué todo el trabajo, la pregunta de rigor era cómo hago para venir a vivir acá. Y bueno, existió la suerte y la injerencia de gente como Antonio, y así fue como terminé como guardafauna en Punta Tombo. En un territorio y en una época en la que estaba todavía todo por hacer, ¿no? En un sistema de áreas protegidas que tenía una década más o menos, ¿no? Sí, correcto, todavía estaba afianzándose, había mucho por hacer, había crecido bastante el sistema, pero todavía tenía que ajustarse y entrar realmente en una cuestión de mejoras permanentes. Hay como momentos de inflexión en la vida y creo que el haber venido a la Patagonia y Punta Tombo en particular marcó un sitio muy especial para mí en lo personal y para toda nuestra familia. ¿Y cómo era estar en Tombo en esa época? ¿No? Era una época en la que la mirada de la conservación en Chubut era pionera, pero no había mucho de esa conciencia a nivel global. De hecho, tuviste que enfrentar situaciones complicadas como la posibilidad de que se explotara comercialmente el pingüino desde ese lugar, ¿no?
Sí, sí, correcto. La verdad que había por parte de cierta gente que veía a la fauna silvestre como algo un recurso que se podía utilizar sin demasiado miramiento. Y fue así que al poco tiempo, al año más o menos de entrar, me enteré porque me lo dijo directamente un alto funcionario de gobierno, que estaba ese proyecto en su cajón para darle forma, para darle avance. Y como estaba trabajando en periodismo, aunque estaba en la Patagonia, seguía trabajando, mandando fotografías y material a la revista Editorial Abril de Aire y Sol. Fue así que se empezó a moverse una campaña muy importante en la firma Inode Penguin, que era teóricamente capitales argentinos y japoneses. Fue muy duramente castigada por la opinión pública, se hizo muchísima presión y finalmente se logró que ese proyecto no prosperara, lo cual fue muy bueno para la fauna en general y para sentar un precedente. Fue un precedente muy importante. Pero a ojos vistas de hoy, digamos, la sola idea de matar 40.000 o miles de pingüinos en función de sacar su cuero, es bueno, impensado, ¿no? Sí, sin duda. Justamente te daba la pauta de lo poco preparado que estaba la sociedad para prestar atención a casos como ese. Y sin embargo se logró que rápidamente se iniciara una fuerte reacción en contra. O sea, imagínate que cuando se pudo explicar qué era lo que querían, cuando el viejo argumento de las fuentes de trabajo se cayó solo porque no tenía mucho asidero, bueno, fue relativamente sencillo que todo esto no prosperara. Y a partir de ahí es que comenzaron estudios serios con respecto a la población, con respecto a los pingüinos en particular, que hoy en día continúan. Segunda parte ahora de esta charla con Carlos Pasera, quien además de haber sido guardafauna, es periodista, originalmente periodista, fotógrafo de naturaleza, gran viajante y sobre todo, bueno, un gran compartidor, por decir de alguna manera, de las vivencias, ¿no? de su vida. Tiene un blog que se lo recomendamos, Botella al Mar, donde cuenta respecto de lo vivido, publica justamente textos, relatos, fotografías, respecto de, bueno, esta historia tan rica que tiene en relación a la naturaleza y al ambiente. Hoy siento con el paso del tiempo que, mirando hacia atrás, que realmente fueron años realmente plenos, días en los que aparentemente no sucedía nada, pero sucedía todo. Era todo un devenir constante, y lo más fuerte fueron esos años de convivencia muy íntima con la naturaleza, que te ayudaron a armonizar la relación con las especies silvestres. El hecho de estar conviviendo día a día con la naturaleza te da una perspectiva y una cierta armonía que se traslada a todos los miembros de tu familia, ¿no? Nosotros éramos 5, mi esposa y los 3 chicos, desde cuando Marina, la más chica, tenía 1 mes, fue a vivir a Punta Tombo. Y eso te da mucha tranquilidad para transmitir esa necesidad de encontrar los puntos de contacto con la naturaleza que te sirven para una mejor calidad de vida y obviamente para preservar un ambiente que hoy está bastante vapuleado. Desde ese lugar, Carlos, desde tu lugar de comunicador, ya sea con la imagen o con la palabra, ¿cuál es el mensaje? Pese a, como te mencionaba hace un rato, que de pronto el escepticismo periodístico hace que veas algunas cosas de colores no tan brillantes, creo que lo bueno es la esperanza de que las cosas se pueden y se deben hacer mejor. Creo que la educación es fundamental, creo que el trabajo de un guardafauna
debe ser cada vez más, si bien ya se está profesionalizando a lo largo de los años, tiene que ser cada vez más de intérprete, de ser un verdadero puente entre esa naturaleza y el visitante. El visitante muchas veces no actúa por maldad, sino por desconocimiento. Entonces es fundamental seguir con esa prédica de mostrar cómo se debe tratar, cómo se deben tomar los tiempos, cómo aprender a observar. O sea, si hay algo que la fotografía te da es aprender a observar. O sea, la cámara fotográfica es un instrumento, pero son tus ojos, es tu mente la que capta el momento, la escena, y eso viene con la observación y con el tiempo que te tomas frente a un recurso natural, a una criatura viva o un paisaje. Vos, digamos, integraste todo el sistema de conservación de Chubut desde sus inicios prácticamente y ha transcurrido un tiempo ya de ese entonces, ¿no? ¿Qué visión tenés hoy de este sistema, de la carga que tienen las áreas protegidas? Sí, sin duda han pasado muchos años, como bien mencionás, fue un sistema pionero en América Latina. Hoy requiere de seguir incentivando esa política. Creo que debe ahondarse mucho más, creo que debe ser mucho más, empezar a revisar una cantidad de cosas que se han hecho a lo largo del tiempo. No hay un solo factor que sea problemático, sino que es un cúmulo de cosas que deben ir identificándose cuál es la problemática una a una y tratar de encontrarle soluciones. Soluciones que no pasan por cosas drásticas, sino que muchas veces tiene que ver con el sentido común esencialmente. Y sobre todo cuando hoy la masa de visitantes es cada vez mayor. Eso requiere de mayor compromiso de quien tiene que controlar, de quien tiene que velar por la integridad de los recursos. La conservación y el turismo en su momento ocupaban un sitial de igualdad, digamos. Hoy yo no estoy tan seguro de quién pesa más sobre el otro. O sea, hay una palabra que se utiliza mucho que es turismo sustentable, y a veces me pregunto sustentable para quién, si es igual para las dos partes. Yo creo que de pronto la parte económica está pesando demasiado sobre el cuidado del recurso, y eso es función fundamental del Estado, velar por una armonía. Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global. Las plantas exóticas se dispersan por acción del viento, los animales o el agua, y con el tiempo invaden los ambientes autóctonos, alterando la vida que en ellos habita. Para tu parque, jardín o patio, elegí plantas nativas. Restablecen la naturaleza original del lugar, proveen de alimento y refugio a la fauna local, embellecen el paisaje de zonas rurales y urbanas y son parte de nuestra identidad cultural. Para conocer más sobre las plantas de tu región, acércate a un vivero especializado. Cuidemos nuestros ambientes nativos. Administración de Parques Nacionales. Enseguida volvemos con más Ecoambiental, el programa del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut.